Muy buen día para todos, mi nombre es Andy Francesco Barón Romero y en esta oportunidad voy a compartir el entorno de desarrollo que utilizamos para trabajar con Laravel. Veremos cómo se configura el entorno, la conexión a la base de datos, la creación de tablas, migraciones y finalmente pues, ejecutaremos la aplicación para verla en funcionamiento. Para desarrollar esta aplicación hemos utilizado los siguientes componentes: el editor de Visual Studio Code, el lenguaje PHP, el framework Laravel, el Composer como gestor de dependencias para PHP. En este caso, pues Laravel lo usa para instalar el framework y sus paquetes. Y por último, Node y NPM, que son usados para compilar los assets de CSS, JavaScript como herramientas como Byte. Como primer paso, inicializamos el SAM y activamos sus servicios. En este caso, pues, como vemos, tenemos activado el Apache y el MySQL. Luego nos vamos a dirigir al CMD y vamos a ejecutar unos comandos para verificar la versión del Composer y el PHP que tenemos instalado. Acá podemos ver que el sistema nos arroja que tenemos la versión 2.8.6 de Composer, igualmente para el PHP. Tenemos la versión 8.2. Aquí en esta parte pues simplemente digitamos PHP Artisan versión y con esto se nos confirma que tenemos la versión 11.42 de Laravel instalada en nuestro equipo. Seguimos con la creación de tablas. Laravel utiliza migraciones para crear y modificar las tablas de forma programática. Vamos a utilizar el siguiente comando para volver a crear todas las tablas desde cero, para que se puedan insertar datos. De momento les cuento que este comando es útil cuando se está en desarrollo y se necesita limpiar y reiniciar la base de datos con datos de prueba rápidamente. En este punto, pues Laravel crea automáticamente algunas tablas por defecto cuando ejecutamos por primera vez las migraciones. También utilizamos herramientas como Node y NPM. Estas principalmente se usan para manejar los recursos frontend, como compilación de estilos con Byte. Entonces vamos a instalar estas herramientas. Primero vamos a instalar las dependencias de NPM. Ok, todo resultó bien. Ahora vamos a compilar los assets. Ejecutamos. Y como vemos, pues todo ha salido correctamente. Con esto ha quedado demostrado que Laravel quedó bien implementado en nuestro entorno. Por último, para iniciar la aplicación, ejecutamos el servidor local, PHP Artisan Server, dentro de la carpeta del proyecto. Esta vez voy a utilizar el proyecto original. Como podemos ver, pues este comando nos abre el servidor local y vamos a poder ver la aplicación ejecutándose correctamente. Para fines prácticos, pues lo tengo acá. Vemos cómo funciona correctamente toda la lógica de la aplicación. Igualmente también su base de datos. Aquí la tenemos funcionando como se espera. Para terminar, aquí en PHP MyAdmin podemos ver todas las tablas que Laravel ha creado automáticamente, tablas como user, caché, jobs y otras necesarias para el funcionamiento interno del framework.
Araceli, hago parte del curso Framework en Desarrollo Web. El día de hoy, para la fase 4, voy a hablar de las migraciones de bases de datos. Para nuestro proyecto, básicamente, nosotros creamos tres tablas principales, que es User, Estados y CVS, donde se van a registrar las hojas de vida de las postulaciones que realicen los usuarios. Laravel nos permite crear estas tablas con comandos llamados migraciones. Esto permite crear nuestras tablas y también algunas tablas adicionales que crea Laravel por defecto. Para crear físicamente estas tablas en la base de datos, nosotros simplemente ejecutamos el comando php artisan migrate. Si nos podemos dar cuenta, acá tenemos una carpeta que se llama migraciones, donde encontramos todos los archivos que hemos migrado, y adicional encontramos un archivo que se llama crear cvs table. Entonces, inicialmente, pues en este archivo encontramos estas líneas donde nos permite importar las clases necesarias del Laravel para trabajar con migraciones y definir las tablas. En esta parte, pues ya encontramos como tal la tabla CVS, donde se va a almacenar toda la información de cada uno de los postulantes. Adicionalmente, pues se definen cada una de las columnas de la tabla con sus respectivos datos como nombre, apellido, universidad, título, fecha de nacimiento, experiencia, teléfono y correo. Acá encontramos un campo muy importante, porque es la relación con la tabla estados, que es estado ID, y que permite saber si la hoja de vida está aprobada, pendiente o rechazada. Entonces, este es el campo muy importante. También en esta línea, pues digamos que queda agregado como tal el usuario, y automáticamente se van a grabar las columnas para identificar cuándo se creó y actualizó cada registro. También encontramos este archivo de crear estado table. Aquí básicamente pues se crea la tabla table y los diferentes campos como ID, nombre, descripción, donde va a guardar la información. Adicionalmente, pues este comando pues ejecuta el método si se necesita revertir la migración. Luego de crear la tabla estados, pasamos a los header. Los header en Laravel nos sirven para llenar las tablas de datos de pruebas o predeterminados. Acá nosotros tenemos pues la carpeta de header con el estado y el user. Cada uno de estos archivos, en este archivo de header, lo que vamos a hacer es agregar el estado pendiente, aprobado y rechazado a la tabla estado. Y con el user header lo que vamos a hacer es que creamos un usuario por defecto con su correo, contraseña y la verificación activada. Usamos este comando de update or create para que no se creen duplicados si ejecutamos el header más de una vez. Esto pues es útil al momento de tener pues ya todos los datos listos sin ingresarlos manualmente. Resaltar que para ver nuestra base de datos desde PHP Miami, nosotros tenemos que tener activo nuestro SAM desde el Apache y el MySQL, deben estar activos. Entonces, luego de que los activamos, pues ya nosotros acá colocamos localhost y podemos ver nuestra base de datos. En este caso para nosotros es firma abogados. Acá vemos toda la estructura y si nos damos cuenta tenemos la tabla CVS, la tabla estados y la tabla user. Estas tablas que vemos adicionales son las que crea Laravel como tal por defecto. Por último, nosotros creamos nuestra relación de las tablas. ¿De qué tablas? De la tabla CVS y de la de estado. Entonces, pues aquí con este query, lo que hacemos es crear una relación entre las dos tablas, tabla CVS y la tabla estados. Específicamente, pues lo estamos haciendo con este campo. Estamos diciendo que la base de datos, que la columna estado ID de la tabla CVS es la llave foránea para este caso. Y pues con este se conecta con la columna ID de la tabla estados. Esto nos ayuda a asegurar pues que el estado que le estamos asignando a la hoja de vida realmente exista y que los datos estén relacionados correctamente. Luego de tener ya las relaciones, vamos a verificarlo como tal en el proyecto. Entonces, de resaltar pues que debemos tener ya iniciado nuestro servidor, como lo iniciamos con el comando php artisan ser. Si se dan cuenta, acá ya inició, aquí me da la URL donde se encuentra alojado el proyecto, nuestro proyecto como tal. Entonces aquí yo ya lo encuentro, voy a dar en la opción iniciar sesión, donde voy a iniciar con un usuario que ya había creado previamente de prueba, y voy a visualizar los registros que se tienen en este momento. Si nos damos cuenta, hay un registro en estado pendiente, una hoja de vida en estado pendiente, una en estado aprobado y otra en estado rechazado. Cuando se encuentra en estado pendiente, yo lo despliego y aquí voy a encontrar los otros dos estados. Apenas yo dé el estado, en este ejemplo voy a dar aprobado, él de inmediato va a pasar a la lista de hojas de vida aprobadas. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Sánchez del grupo 8. A continuación explicaré la parte del frontend del proyecto. Como podemos ver, acá tenemos las tres tablas de los CVs registrados: aprobado en verde, rechazado en rojo, los botones ver CV, eliminar. Nos vamos a devolver acá. Y como podemos evidenciar, la página cuenta con un encabezado, con un contenido, con el formulario y un pie de página. Acá tenemos el login,
Acá también podemos ver que los mockups en Figma están totalmente iguales como se diseñaron y se implementaron en la página. Ahora vamos al código. Aquí tenemos desde nuestro entorno de desarrollo, podemos ver nuestro proyecto en el cual Laravel utiliza un motor de plantillas llamado Blade y lo estamos utilizando para poder mostrar las vistas a partir de una plantilla general. Acá con este código definimos el idioma utilizando la función getLocal. Este scroll smooth es para el desplazamiento suave cuando damos scroll. Aquí es la codificación que se usa. El viewport es que la página sea responsive. Se incluye un token CSRF para proteger los formularios contra ataques de falsificación. Un title jail para que las vistas hijas definan su propio título al extender esta planilla. Tenemos acá unas fuentes externas, donde hay una fuente llamada FitGrid desde Fonts Bunny para darle un estilo más moderno a la tipografía de la web, que es esto. Aquí se usa Byte, un sistema de compilación de Laravel para incluir los archivos CSS y JavaScript principales en el proyecto. En el cuerpo del documento tenemos una vista parcial llamada Partial Snap, que normalmente contiene el menú de navegación principal del sitio. Aquí se añade un espacio con una función de Tailwind. Tenemos también Jail Content, que es el lugar donde se inyecta el contenido de cada página que extienda esta plantilla, y así se puede tener múltiples páginas que usen la misma estructura general. Y por último se inserta otra vista parcial llamada Partials Footer, que contiene el pie de página. Vamos aquí a la página de inicio, HomeBlade. Aquí para heredar el diseño base de la plantilla, acá define el título que aparece en el navegador. Aquí es el contenido que se inyecta en la plantilla, el espacio donde las vistas hijas se inyectan su contenido principal. Y por último, aquí se muestran las alertas si hay un mensaje de éxito. Vamos al dashboard.blade, donde se utiliza un componente de diseño llamado XHub Layout, que aplica el diseño base de la aplicación, la cabecera, el menú lateral, etc. Tenemos también un slot llamado Header, que define el contenido que irá en la parte superior del panel, en este caso pues el título de Dashboard. Luego hay una sección principal donde se muestran 3 tablas diferentes en un contenedor principal de contenido. Esta vista es accedida por los usuarios autenticados y muestra una lista de CVS clasificados por estado, donde se hace uso del for each para recorrer los CVs. También mostramos un mensaje de éxito al eliminar un CV. Esto muestra una alerta verde si hay un mensaje en la sección llamado Delayed Success. Por último, acá tenemos las tablas. Está la tabla de pendientes, que se puede cambiar su estado, por ejemplo, aprobar o rechazar. Y cuando se selecciona un nuevo estado, se envía automáticamente al formulario con un método Put. Esto para las mismas 3 tablas. En la tabla de aprobados, el campo se muestra en verde cuando está aprobado y ya no permite cambios. Y en la tabla de rechazados, finalmente muestra los CVs rechazados y en color rojo para diferenciarlos fácilmente. Y por último, los botones comunes por CV que muestran ver CV, abre el archivo en PDF, y eliminar, borra el CV del sistema con confirmación previa. Muy buen día, mi nombre es Dani Santiago Morales Ariza. Voy a hacer la explicación a nivel de backend del proyecto que hemos venido desarrollando. Anteriormente nosotros, en la anterior entrega, nosotros solo teníamos implementado la parte de agregar la hoja de vida para que se registrara en la base de datos y no más. Entonces, en este caso nosotros lo que implementamos, lo que agregamos fue ponerle un estado predefinido a esa hoja de vida nueva y que ese estado lo pudiéramos cambiar en el dashboard. Entonces, lo único que agregamos fue esta línea de estado, que vamos a seleccionar el estado con ID 1, en este caso el ID 1 es el estado dependiente, y lo vamos a agregar aquí en esta columna que es estado ID, que esta es la columna donde se van a ingresar las llaves. Esta es una llave foránea, ¿sí? Acá se van a ingresar todos los IDs relacionados con la tabla estado. Entonces, en este caso nosotros ya estamos asociando ese ID de estado para esas hojas de vida nuevas. Al momento que se hace el registro, nosotros vamos a nos va a mostrar el index como tal. Al momento ya de iniciar en la aplicación, nos va a mostrar el dashboard, que en este caso pues se consume este método que es el index. Y acá lo que le estamos indicando, antes de que cargue la vista, es que por favor todas las hojas de vida que tengan
un estado en concreto se estén almacenando en variables diferentes. Entonces, las que son pendientes se van a guardar acá en esta variable, que son las que son aprobados en esta variable, rechazados en esta variable, y los estados en esta variable, y ya les voy a mostrar por qué. Y todo eso se van a pasar en variables que van a estar disponibles dentro de la vista de dashboard, para que puedan ser consultadas, ¿sí? Todo esto de acá. Entonces vamos a ir al dashboard. En el dashboard podemos ver que en la parte de acá, estas son las listas de CVS registrados, las hojas de vida registradas. Y aquí estamos poniendo un for each para que nos muestre todos los datos de esos registros de la base de datos que tienen ese estado. Y así también con los aprobados. Entonces acá vamos a hacer uso de la variable aprobados y la misma lógica. Ahí vamos a estar mostrando todos los que están aprobados y también los rechazados, como lo vemos acá. Listo, eso por un lado. Ahora vamos a ver en la parte ya visual para ver cómo es que está funcionando. Registrados no tenemos aún, pero ya tenemos algunos aprobados y rechazados. Voy a hacer una prueba. Al momento de registrarla, nos debería aparecer en la tabla que están con pendientes. Entonces acá, los que están recién registrados, nosotros podemos ver la hoja de vida que acabamos de adjuntar. También los que están aprobados se pueden ver. También los que están rechazados por acá. Y también las podemos eliminar claramente. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Nosotros acá, como les estaba diciendo, nosotros teníamos una variable que se llama estados. En esa variable estamos guardando todos los estados que están disponibles dentro de la tabla de estados para que los podamos mostrar aquí y podamos hacer el cambio de ese estado de la hoja de vida para que se vaya registrando cual sea el caso. Si lo aprobamos, pues se va a mostrar en la tabla de aprobados, y si lo rechazamos, en la tabla de rechazados. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero aprobar y se cambia directamente acá abajito, ¿sí? Entonces, esa es la parte del backend, fue lo que implementamos, y eso sería todo.